esta primera charla lo que vamos a hablar es del amor a Dios. Y para eso hemos tomado para este ciclo de charlas como modelo primero de mujer y después de novia y de esposa de Santa Gianna Beretta Molla. Que a ella lo que le vamos a encomendar es comprender mejor lo que implica vivir esta realidad que es tan bella pero tan difícil a la vez. Para quienes no sepan nada de la vida de Santa Gianna, ella bueno, es italiana, nace en 1922 y ella se dedica a estudiar medicina y a la vez estaba en lo que es la acción católica y atendía a los más necesitados, a los pobres, a las mujeres, a los niños y también estaba con los ancianos. Y ella en esto, ella decía que esto era su misión. Pero ¿por qué la tomamos a ella? Porque en un momento de su vida, Gianna se interroga sobre su porvenir, se interroga y quiere saber qué es lo que Dios espera de ella. Entonces empieza a rezar y pide oraciones. Entonces todos empiezan a rezar por esto. Y quería conocer la voluntad de Dios y ahí se da cuenta que la voluntad de Dios era que ella estaba llamada al matrimonio. Entonces desde ahí Gianna anhela el matrimonio. Después conoce a Pietro, que también era un varón muy bueno, y de hecho hay un documental muy lindo de Santa Gianna que va mostrando cómo era la vida de ella con Pietro, van contando los testimonios de él con las hijas también. Y hay algo muy lindo que dice él, que él le pedía a Dios una esposa santa. Y bueno, es lo que Dios le dio. Pero bueno, viven su noviazgo en profunda vida espiritual, oración y acción de gracias a Dios. Después contraen matrimonio, se casan y tienen 3 hijos. Y después del tercero viene la cuarta, pero sucede que le diagnosticaron un tumor en el útero y tenían que hacer una intervención quirúrgica. Y entonces ella desde el principio decía que si había que decidir entre ella y la bebé, que elijan a la bebé. Entonces esto lo dijo hasta días antes y entonces salvan a la bebé y ella nace, le ponen Gianna Emanuela, el 21 de abril y el 28 de abril, o sea, unos días después, muere Gianna y dice que repetía la ejaculatoria, Jesús te amo, y muere así, a la edad de 39 años. Y bueno, ella es para nosotros un modelo de mujer. Está bueno que vean, si quieren después les podemos compartir el documental sobre la vida de ella porque es muy lindo todo lo que se va mostrando ahí. Pero hay que reconocer acá un primer punto muy importante, que ella, al reconocer su vocación, empieza a vivir para eso. Dios le muestra la vocación y también le regala a este santo varón de algún modo también, que es Pietro. ¿Y esto por qué? Porque en primer lugar, Gianna era de Dios. Si su corazón primero era de Dios. Y a ella, en Dios le encuentra a Pietro, que también era de Dios. Entonces, para empezar con todos estos temas, como dice el título, vamos a ir de a poco, ¿sí? Construyendo sobre roca, preparando los cimientos, y por eso en esta primera charla vamos a hablar sobre algo que es esencial, que es el amor a Dios, algo que prepara todo lo demás. Y van a ir viendo que siempre en las charlas siguientes vamos a volver a esto, a mencionarlo, porque es la fuente, ¿sí? La fuente de todo amor verdadero es Dios. Entonces, en primer lugar, es el amor a Dios sobre todo. Bueno, para en primer momento, seguramente algunas ya han estado en otras charlas del club y han escuchado que muchas veces hemos hablado sobre las heridas que tenemos, o capaz que no lo escucharon, pero de igual modo cuando vayamos dando las charlas se va a ir dejando ver esto también, vamos a irnos conociendo también a nosotras mismas como mujeres. Pero en una síntesis tenemos que ir al Génesis, ¿sí? Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los piensa de una manera muy particular, ¿sí? Y a la mujer la piensa como una ayuda adecuada. Cuando Dios va a crear a la mujer, la piensa como una ayuda adecuada. Pero esto no significa un papel inferior al varón, un papel de subalterno, no. Sino que significa una ayuda vital, una compañera espiritual que lo complementa. Y eso también es el varón para la mujer, un complemento. Si nos ponemos a observar, nos damos cuenta que física y psíquicamente somos muy distintos, pero a la vez complementarios. Entonces, al principio, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, todo estaba en armonía. O sea, ellos se amaban porque justamente fueron creados por amor y para el amor. ¿Sí? Dios, que es comunión de personas,
el Padre que ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y a su vez ese amor entre ellos y el Espíritu Santo es una comunión de amor. Y como nos crea a su imagen, nosotros también estamos llamados a la comunión. Entonces, al principio, cuando Dios crea al hombre y la mujer, que es el primer matrimonio de la historia, Adán y Eva, seguramente conocemos esa historia, cuando Dios los crea, todo ello estaba ordenado y ellos se veían como un don, se veían como un regalo, no tenían ideas egoístas sobre el otro, sino que se amaban realmente. Pero después, ¿qué pasó? Entró el pecado en el mundo y ya esto no va a ser igual, si ya no se van a ver como un don, va a haber un daño en las relaciones, como dice ahí el catecismo, que las relaciones van a estar dañadas entre ellos, o sea, también con Dios, con uno mismo y con la creación. Pero como Dios es amor y misericordia, no se va a desencantar del hombre y va a enviar a su único hijo para redimirnos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué esto? Porque, como sabemos, por el bautismo el pecado original se borra, pero quedan las heridas, las consecuencias del pecado. Entonces, cargamos con heridas que algunas son comunes para el varón y la mujer, como el sufrimiento o la muerte, pero hay otras que son particulares de uno y particulares del otro. Por ejemplo, la herida particular del varón está más en lo carnal, ¿sí? En lo que tiene de común con los animales, en la esfera instintiva. Entonces, por eso tiende más a la lujuria o a la gula. Y también a la ira. Y la mujer, por otro lado, se ve herida más bien en lo afectivo, ¿sí? En lo que tiene de común de algún modo con los ángeles espiritual. Entonces se le desordenan los apetitos del alma, se le descontrolan. Por eso es que la mujer siempre quiere controlar todo, como quiere tomar el lugar de Dios. Por eso Eva al principio come del fruto, porque quería ser como Dios, ocupar el lugar de Dios. Entonces, siempre queremos controlar todo, desde que somos chiquitas, a nuestras amigas, que vamos creciendo, cuando uno se pone de novia al novio, cuando se casa el esposo, después los hijos, como que todo queremos controlar. Y eso es por esta herida que tenemos. Y esta herida nos genera miedo, angustia, o sea, tristeza y también ira. Pero todo esto que nos genera esta herida, a la vez nos pasa otra cosa, que tenemos ese eco de amor del principio, ¿sí? De que Dios nos creó para el amor y tenemos ese anhelo de amar y ser amadas. Entonces, como está mezclado, pero como esto está mezclado con estos miedos, puede ser que a veces busquemos el amor en lugares equivocados, en personas equivocadas, en circunstancias equivocadas. Entonces, por eso hay que ordenar los amores. Y amar primero a Dios para reconocer después el amor en un otro. Entonces, Cristo nos redime. Dios nos redime. Dios, hay una frase que está ahí que dice que aquel que es infinito, que Dios, se hizo finito. El que es eterno temporal, el hacedor, fue hecho en el seno de una virgen. Si Dios se abaja. Esta frase no es mía, del párroco de acá que tenemos, nuestro párroco, que siempre dice frases muy poéticas. Bueno, Dios se abajó. Y esto lo hizo por nosotros, y por cada uno de nosotros, ¿sí? Nos amó hasta el extremo, como dice San Juan, hasta la cruz. Y entonces tenemos que estar muy atentas a esto, de que Dios nos ama hasta este extremo, y es a cada una en particular, porque por cada una de nosotras Cristo murió en la cruz. Y eso es lo primero. Entonces reconocer este amor de Dios, vernos como Dios nos ve. Imagínense si murió por nosotros, cómo nos ve Dios, cuánto nos ama Dios. Entonces, este ciclo se llama de novias a esposas, pero lo primero que hay que saber es que el noviazgo o el matrimonio no va a satisfacer nuestras necesidades insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos va a asegurar felicidad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como decíamos recién, tiene anhelos de eternidad, de algo eterno, pleno. Y esto ningún chico en la tierra nos lo puede dar. Obviamente que en parte sí, lo vamos a ir viendo después, pero no puede llenar nuestro corazón, porque nuestro corazón está hecho para Dios, o sea, no nos va a poder llenar. Y es injusto esperar de ellos algo que no pueden darnos, así como también es injusto destinarnos a nosotras como un fin para ellos, porque tampoco les podemos dar la felicidad. Entonces, lo primero que hay que saber es que el fin es Dios. Y hay que saber esto para evitar muchas decepciones. Entonces eso es lo primero, recuerdo siempre. Entonces, Meli, si querés pasar. 4 cosas que voy a mencionar que tengo que tener en cuenta.
En primer lugar, tengo que tener en claro que la santidad es la meta de mi vida, no un esposo o un novio. ¿Sí? Dice Cristalina Ever en uno de sus libros que una mujer no está lista para un novio hasta que pueda vivir felizmente sin uno. ¿Sí? Entonces, no podemos estar con otros hasta que todavía no estemos bien nosotras. Y la santidad, esto también lo repiten mucho nuestro párroco, es más bien dejarse alcanzar por Dios, no tanto buscar alcanzarnos, sino dejar que Él nos alcance. Entonces, en primer lugar, antes de estar en una relación, conviene que tengamos una luna de miel con Jesús. Eh, tenemos que darnos por enteras a Él y recibirlo a Él, mostrarle todo a nuestro corazón. Porque si no, ¿cómo nos vamos a fiar de Dios para que nos muestre su voluntad si no lo tratamos, si no estamos con Jesús? ¿Cómo vamos a saber cuál es su voluntad si no tenemos trato con Él? Entonces, primero tenemos que sabernos amadas para después reconocer el verdadero amor. Y también aprovechar este tiempo para que Dios primero cure nuestras heridas, todas estas tristezas, miedos, angustias, que nos sanen, ¿sí? En este momento es especial, antes de estar de novios. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es vivir la vida de la gracia. Y dentro de esto, dos cosas. En primer lugar, la oración. Habíamos dicho que Dios nos ama, ¿sí? Dios está enamorado de nosotros, de nosotras. Y nos espera siempre en las citas, ¿sí? Que la cita es la oración. Y Él siempre está. A veces somos nosotras las que no vamos a la cita, a la oración. Entonces, la oración, ¿qué es? Es tratar con Dios, tratar de amor con aquel que me ama. Es decir, una cinta que creo que tanto es. Entonces, hablar con Él. Y cuando muchas veces tengamos estas angustias, tristezas, iras, miedos, inseguridades, todo lo que nos pase, o cuando nos pese la soledad, hablar de eso con Dios, ¿sí? Si tenemos que ir a adoración, si, no sé, en nuestra pieza o irnos a un lugar verde, al campo, no sé, pero tratar con Dios, hablar con Dios en la oración. Y a veces necesitamos solamente invocar el nombre de Jesús, decir Jesús, Jesús muchas veces, hasta que sintamos que Cristo entiende nuestro dolor, ¿sí? Y que obviamente que lo entiende. Porque solamente Cristo puede entrar en nuestro corazón, ¿sí? Ni siquiera la persona más buena del mundo, más santa, no puede entrar en nuestro corazón, ¿sí? Entonces solamente Dios puede llegar ahí. Entonces, tener este trato, esta intimidad con Dios. Y también hay que tener en cuenta que Dios no se impone, sino que se propone. Y nosotros tenemos el terrible poder de obligar a Dios a callarse muchas veces. Entonces, Dios no nos va a redimir, no nos va a salvar si nosotras no cooperamos, ¿sí? Porque no nos va a obligar a nada, nosotros somos libres. Entonces, para hacer lo que Dios quiere que seamos, tenemos que poner nuestra parte. Y lo otro, lo segundo, es los sacramentos, obviamente. El ir a misa, el comulgar. O sea, qué mejor que la presencia real de Jesús en el sacramento, tener ese contacto físico con Cristo. Para sanarme, qué mejor que el sacramento de la penitencia. ¿Sí? Ahí pongo como exponer nuestra alma a rayos divinos, ¿sí? Porque esto es la vida de la gracia. Y entonces es un segundo lugar, vivir la vida de la gracia. Esto es muy importante. Lo tercero es que Jesús pregunta, ¿quieres ser mi esposa? ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho que nuestro corazón tiene anhelo de un amor eterno, ¿sí? Un amor que se dé por entero, que sea para siempre. Y bueno, anhela eso porque justamente está hecho para eso, está hecho para Cristo. ¿Sí? Cristo es el esposo de la iglesia y la iglesia espera al esposo, aguarda al esposo que viene. Y de esto el padre Jorge en su libro Me quiero casar, el primero, habla de la importancia de que primero tengamos una relación esponsal con Cristo. Yo leo un texto que hay una mujer que le escribe al padre, que tenía más de 30 años y estaba como preocupada porque no encontraba a nadie, entonces como que estaba angustiada y bueno, entonces le escribe al padre y el padre le contesta esto. Dice, el enemigo aprovecha para torturarlas, agitarlas, atacarlas con ansiedad, miedo, tristeza e ira. Se puede convertir en el alma de la mujer en una obsesión que le hipoteca la vida y prácticamente la aísla de la realidad objetiva y exterior.
La encierra en el calabozo de la torre, donde en los cuentos de niños siempre está la princesa esperando al príncipe que la libere. Te lo adelantaré todo en este consejo. Profundiza en tu relación con Cristo. Si no lo has hecho hasta ahora, empieza desde ya a relacionarte con Él en clave esponsal. Borra esos pensamientos de tu cabeza. ¿Cómo? Dejándoselos por ahora en manos de Cristo y del Padre, y que lo hagas como una esposa encomienda algo a su esposo. No pienses que con esto te estoy sugiriendo que renuncies a la idea de un matrimonio. No, es perfectamente ser esposa de Cristo y estar casado o deseosa de casarse, dispuesta a responder que sí a un eventual pretendiente humano. En el Evangelio, Jesucristo enseña que no debemos andar pensando qué comeré o con qué me vestiré, porque ya sabe el Padre Celestial que necesitamos de esas cosas. Si aplicas esta enseñanza a la preocupación por casarte, lo que te aconseja Jesucristo es que dejes eso en manos del Padre y te dediques a ser hija del Padre. Te dejes engendrar por la gracia divina como buena hija y te apliques a profundizar tu relación de esposa con Jesucristo, esposo de la Iglesia. Este camino interior empieza por escuchar. Sí, acallar ese alboroto del alma y del deseo frustrado, de los miedos y de las ilusiones. Si escuchas la pregunta de Jesucristo, que es a la vez un ruego, ¿quieres ser mi esposa? Y le das tu sí, Él te dirá qué te da, porque Él espera de ti tres cosas: confianza, docilidad y diálogo. Sí, entonces esto es el tercer punto, que Cristo quiere ser nuestro esposo, que Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. ¿Sí? Y Cristo espera de nosotras tres cosas: que confiemos en Él, que seamos dóciles a su voluntad y que hablemos con Él, que dialoguemos con Él. Entonces este es un punto muy lindo y muy importante también. El cuarto es aprender a vivir la alegría de la Pascua. Y esto es también, bueno, lo pensaba poner porque estamos todavía en Pascua y no sé si vieron que hace unos días, hace unas semanas en realidad compartimos, cuando publicamos que volvía al club, un escrito sobre la Pascua y me pareció lindo relacionarlo con esto que veníamos hablando. ¿Y esto por qué? No sé qué pasó ahí. Ah, bueno, no. ¿Y esto por qué? Porque justamente la redención no estaba completa en la cruz, ¿sí? Cristo tenía que resucitar para redimirnos. Entonces, para que nosotros podamos resucitar con Él. Entonces tenemos que entrar en esta realidad y vivir la alegría de la Pascua. Dice el padre, del que escribimos la otra vez, hicimos el escrito, que es el padre Martín Descalzo, en su libro La Cruz y la Gloria, dice que vivimos, el padre, que vivimos tristes porque no entendemos la resurrección. Y dice que tal vez porque Cristo sabía de esto, quiso dedicar 40 días, como si fuera una segunda vida, a explicar a los suyos ese camino del gozo, ¿sí? Que les costaba penetrar, que nos cuesta penetrar. Entonces no bastaba con que Cristo resucite, tenía que meter la resurrección, dice, por los ojos y las manos de suyos. Y por eso repite y repite. Y le pregunta a Magdalena, ¿por qué lloras? Y le pregunta a los de Maús, ¿por qué están tristes? ¿Sí? También cita un autor que dice que la única manera de vencer la tristeza es dejar de amarla. Y parece que esto es una tontería, porque uno diría, bueno, yo no amo la tristeza, pero realmente es así. O sea, los santos fueron alegres, y no era que no sufrían, porque la alegría no es contraria al dolor, pero su esperanza era Cristo, ¿sí? La gloria que Él les preparaba, que Él los esperaba, ¿sí? Ellos vivían esperando al esposo. Y hace poco también compartimos un escrito de San Rafael Hernández, que celebramos la semana pasada, esta semana, que leo un extracto que él decía que paz da al alma pensar que lo que esperan ni los hombres ni los acontecimientos pueden impedir su llegada. ¿Sí? O sea, el santo vive esperando esto, el esposo que viene. Y también dice el padre que la tristeza, o sea, que no es que estamos tristes porque no veamos, que no podemos ver, sino que en realidad no vemos porque antes estamos ya tristes, porque si viéramos realmente lo que es la resurrección, no estaríamos tristes. Entonces, estar tristes nos va a distraer de la gracia que acontece siempre. Y la alegría, del
cristiano se basa en la esperanza, sin saber que somos amadas por Dios y que Dios siempre vence al mal, que Cristo resucita y que un día vamos a gozar con Él. Entonces, como conclusión final de esto, tenemos que vivir en espera de ese esposo que viene, pero que también ya está viniendo y que viene todos los días en el Santísimo Sacramento y también en nuestra alma que está en gracia. Y recuerda esto, que Cristo tiene que ser el esposo de nuestra alma, porque Él es el único que puede llenar nuestro corazón. Edu diría la primera charla.